¿Qué onda escuchas? Bienvenidos a Noches de Terror, el podcast dedicado a aquellos temas paranormales o misteriosos que rodean la vida diaria, cosas que te podrían pasar a ti. Cabe aclarar que aquí hablamos de todo y no tenemos la verdad absoluta de nada. Lo que expresamos son meramente nuestros puntos de vista. Mi nombre es Eric y como siempre me acompaña Alex. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Muy bien, muchas gracias por preguntar. ¿Y tú? ¿Cómo andamos? Todo chido. Y acá preparados para un episodio más de terror en este especial del mes de octubre y probablemente también noviembre. Entonces vamos a ir avanzando con esto para no demorarnos mucho. No se olviden de seguirnos en redes sociales, @Noches de Terror MX en Instagram y Facebook y @NDT-MX en Twitter. Si quieren seguirnos en nuestras redes personales, ahí aparecen en la plequita todo el tiempo en el video o están en la descripción de el episodio, las de quien sale en este episodio. Entonces, Alex, tú tienes ahí otra cosita, ¿no? Pues nada, agradecer a los patrocinadores de este mes. Muchísimas gracias a Brenda Blanco González, a Saraí Díaz García y Abraham Herrera. Su apoyo es bastante para nosotros. Este episodio es posible gracias a ustedes. Y si ustedes ya desean más bien convertirse en patrocinadores de este proyecto, lo pueden hacer a través del link de PayPal que aparece aquí abajito en la descripción. Si ya nos están escuchando en YouTube, en caso de que no sea así, en la descripción, me ando trabando mucho, no sé por qué, pero en la descripción de este episodio y de todos prácticamente pueden encontrar por allá el link. Ya saben, es meramente opcional, es solo si les gusta, si quieren, si pueden, y desde el monto que ustedes quieran, para que ahí luego no falte el imbécil que sale diciendo, ay, ando pidiendo plata específicamente, así salen luego los que se quejan, pero no, es opcional y saben que lo agradecemos muchísimo. Pero bueno, no sé si tengas algún otro aviso que dar, Eric. Sí, a avisarles de una vez que el último sábado del mes de octubre, que es específicamente el sábado 29, seguramente andaremos por allá en vivo, más que seguro andaremos en vivo en YouTube, con el postmortem del mes, que además pues se junta con que es el aniversario de este proyecto. Entonces ya saben que tratamos que sea el más especial del año. Esperamos que nos puedan acompañar. Y pues ahora sí, sin nada más que agregar, los dejamos con el episodio de esta semana. Para una mejor experiencia se recomienda escuchar este podcast a oscuras y con audífonos. Bienvenidos a Noches de Terror. Muy buenas noches a todos nuestros escuchas, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Noches de Terror. Mi nombre es Alex y Eric, ¿cómo andamos? Bueno, ya te pregunté eso, pero cuéntame de qué va a tratar el episodio de hoy. Ni siquiera tengo la más remota idea. No tienes tanta idea, o sea, tienes idea porque ya te dije cuál era el título. O sea, va de Poltergeist, exactamente. Como seguramente ustedes ya leyeron en el título. De hecho, creo que ustedes en este momento saben más que yo de qué va a tratar, pero bueno, a ver, mira, platícanos. Vamos a hablar de uno de los fenómenos, ¿cómo decirlo? Como que más se engloban dentro del tema paranormal, porque muchas de las cosas que nosotros conocemos como apariciones, espíritus chocarreros y cosas así, se podrían englobar dentro del fenómeno de los poltergeist. Que más adelantito vamos a ahondar un poquito en todo esto. Pero me gustaría que empecemos hablando de un caso que es bastante peculiar. No es tan extenso el caso. La verdad es que lo traigo como muy resumido, pero nos sirve de preámbulo perfecto para poder hablar del fenómeno en general. Ya que no es por desanimarlos tan temprano en el episodio. De hecho, al contrario, es uno de los fenómenos más estudiados y que podrían sí tener una explicación, pero que no deja de ser misteriosa e inquietante y sobre todo antinatural o sobrenatural o supernatural el fenómeno, porque existe, o sea, está comprobado que existe, sea la cuestión que lo provoque,
no deja de sorprender lo que puede llegar a pasar cuando hay un poltergeist, que eso es lo interesante. Y de hecho creo que también podremos hablar un poquito de una experiencia familiar que hubo hace poco referente a eso, que podría ser una explicación. Entonces, ¿experiencia familiar sí, de nosotros? Sí. Seguramente cuando cuente todo sabrás de qué me refiero. De hecho, creo que a este punto ya lo hemos incluso hablado en un postmortem. Y yo creo que podría ser un fenómeno de poltergeist. Pero bueno, vamos a empezar hablando de Esther Cox y el gran misterio de Amherst. De hecho, hay un libro completo de este caso, pero les digo, me voy a limitar a hablar brevemente del caso, que ocurrió en el año de 1879. Walter Hobel era un actor con un especial interés en los temas paranormales y publicó un libro llamado The Haunted House, A True Ghost Story. Este libro daba cuenta de unas misteriosas manifestaciones paranormales a través de Esther Cox, una joven supuestamente que estaba poseída por el demonio y cuya historia pasó al dominio público como el gran misterio de Amherst. Pero ¿quién era Esther Cox? Cuando iniciaron las misteriosas manifestaciones descritas en el libro de Hobel, Esther Cox tenía 18 años y vivía con una hermana que estaba casada. Ella se llamaba Olive Teed, en la ciudad de Amherst, Nueva Escocia, en Canadá. La historia dice que Esther fue víctima de un intento de agresión sexual perpetrado por un amigo, entre comillas. Poco después de este episodio, se desataron los fenómenos paranormales. Empezaron como sonidos extraños durante la noche. Estos fueron seguidos por ataques epilépticos que sacudían el cuerpo de Esther. Después, los objetos dentro de la casa empezaron a moverse por voluntad propia. Cuando la familia llamó al médico local, el galeno fue testigo de la forma en que la ropa de la cama se movía por su cuenta y escuchó una serie de ruidos provenientes de la parte inferior de la cama. Quizá lo más escalofriante tuvo lugar cuando los presentes atestiguaron la escritura de una frase en una de las paredes sobre la cama de Esther que decía: Esther Cox, eres mía hasta la muerte. Después de estos acontecimientos, la actividad sobrenatural en la casa empeoró. Muchos visitantes a la residencia fueron testigos de los fenómenos que se extendieron a través de varios meses, aminorando solo cuando Esther enfermó de difteria y fue trasladada a la casa de otra de sus hermanas en Sackville. La familia Cox regresó a Amherst, esta vez a la casa de un familiar de la localidad. Pero las manifestaciones no desaparecieron. Además de los sonidos extraños y objetos que levitaban, una serie de incendios espontáneos se suscitaron en toda la casa. Esther decía que podía ver un fantasma. Y ella lo decía: está ahí, todo de gris, mirándome y riendo y dice cuándo debo salir en la noche o empezará un incendio bajo el techo del desván para quemarnos hasta la muerte. O sea, como que debe salir a dónde. Ajá, o sea, prácticamente como que el fantasma le decía que se saliera o que no saliera porque si no iba a quemar la casa. O sea, como que él, pues literal. Es que dijiste que saliera, más bien que no saliera, ¿no? Pues prácticamente las dos cosas. O sea, como que era un espíritu voluble o quería que estuviera con ella o no estuviera ahí, pero la amenazaba con quemar la casa. Pero sí, yo creo que puede ser más que no saliera. Pero se parece a mucha gente, güey, ¿no? Que te amenaza con quemarte, güey. Hoy en día, güey. Si no haces ciertas cosas. Una funa, ajá. Este es otro tipo de quemada, pero sí Esas sí eran de verdad. Sí, se ponía medio intenso el espíritu o la aparición, manifestación, lo que fuese. Pero aquí es donde entra en papel Walter Hobel, y él había escuchado sobre el caso. Y en el verano del 1879, viajó a Amherst para alquilar una habitación en la misma casa donde vivía Esther. Durante su tiempo ahí, afirmó ser testigo de objetos moviéndose por sí solos o flotando en el aire, así como de la aparición espontánea de incendios. También atestiguó varios de los dolorosos ataques que sufría Esther
y afirmó haber hecho contacto con varios espíritus presentes a través de técnicas de golpeo, que es esto como de si hay alguien presente, por favor manifiéstese con 2 golpes, y se escuchaba los 2 golpes. Ok. Toda esta actividad inspiró a Hubble para documentar su experiencia. Su libro, publicado ese mismo año, se vendió bastante bien y arrojó una mayor cantidad de atención al caso de Easter Cox. Alentado por el éxito, Hubble organizó una gira de conferencias donde Easter era la estrella principal. Sin embargo, la gira se malogró. Easter chocó contra el escepticismo y la hostilidad de la mayor parte de los asistentes. Cuando los abucheos rebasaron su límite, regresó a su pueblo, Amherst. A su regreso, Easter intentó dejar su pasado paranormal en el olvido. Encontró trabajo con un granjero local hasta que el granero de este granjero se incendió. Inmediatamente el patrón acusó del incendio de manera intencional a Easter y por eso la condenaron a 4 meses en la cárcel, aunque solo cumplió un mes antes de quedar en libertad. Como sucede con muchos casos de supuesta actividad demoníaca, todos los fenómenos que aquejaban a Easter Cox se desvanecieron. Pasó a vivir una vida relativamente normal después del incidente con el granero. Se casó en 2 ocasiones y murió en el año de 1912. Ese es el resumen de la historia. Está bastante corto, pero creo que nos puede dar un buen preámbulo porque hay varias cosas que suceden durante todo este fenómeno, que al final de cuentas eso es el poltergeist, manifestaciones pues, sin sentido aparente que llegan de la nada y se van de la nada. Sí, que específicamente creo que se refieren ya cuando se están moviendo cosas, cuando... Sí, sobre todo eso, cuando ya hay movimiento de objetos, como es una característica peculiar de eso, porque hay gente que lo confunde quizá con fantasmas, con que viste una sombra o algo así. Eso no sería un poltergeist, eso sería una aparición, pues no común y corriente, porque no es ni común ni corriente, pero específicamente los poltergeist es cuando ya hay interacción física real, creo. Exacto. Sí. De hecho, pues tenemos el claro ejemplo de la película de Poltergeist que yo creo que es le hicieron un remake. De hecho, me estaba acordando cuando me dijiste de que iba a tratar de Poltergeist el episodio. Me acordé que vi... No me acuerdo bien de qué trata. Solo me acuerdo del payasito que sale de la película de Poltergeist. Es una niña. Ajá. Sí, de eso sí me acuerdo, pero no me acuerdo específicamente qué pasa. Y le hicieron un reboot o un remake en 2016, no es 2017, ¿no? Sí, me acuerdo. Sí, de hecho te puedo decir que yo la vi cuando salió y no es tan mala. Yo creo que sí me quedo con la original, pero no nos enfrentamos al caso habitual de que hacen este remake de películas viejas que eran buenas y terminan siendo peores. Sí, no, pasa. Acá no es tan mala, pero sí me sigo quedando con la original. Y pues bueno, vamos a hablar ahora sí un poquito más a detalle de qué son los poltergeist. Y para esto me voy a basar mucho en un artículo que se llama Actividad Poltergeist, Neuropsicología, y estaba como basado en un caso muy famoso creo que es de Argentina. Es un artículo serio que escribió Alejandro Parra. Por casualidad topé con él hace ratito y extraje algunas páginas de información porque les puedo decir que es un documento pues hasta cierto punto grande, en como 20 páginas. Obviamente no nos vamos a echar todas las páginas, pero sí vamos a dar un preámbulo más acercado al estudio de estos fenómenos, y que era lo que les comentaba. O sea, tienen una explicación, pero no deja de ser interesante esa explicación. Y vamos a comenzar entonces. Tradicionalmente, el así llamado fenómeno de poltergeist ha estado asociado a espíritus inquietos o traviesos, pero que a veces también se comportan agresivamente. La palabra poltergeist proviene del alemán polter, que significa golpear, y geist, que significa espíritu. Algunos casos de poltergeist no han sido cabalmente explicados y podrían implicar presencia de inteligencias desencarnadas, que es como fantasmas. O sea, ese es como lo que habitualmente conocemos como los poltergeist. En otros casos, el fenómeno parece ser ocasionado por psicoquinesis inconsciente de una persona, que aquí es donde viene lo interesante.
La actividad poltergeist tiene una fenomenología típica descrita por varios autores de diversas maneras. Lo más frecuente son lluvias de piedras, de polvo y otros objetos pequeños, lanzamientos y desplazamientos de objetos incluyendo muebles pesados, ruidos intensos, luces, apariciones y olores fétidos. Los poltergeist son capaces de interferir los teléfonos y otros equipos electrónicos y de encender y apagar las luces y cualquier aparato eléctrico. Que esto es lo que vemos como muy referenciado en esta película de Poltergeist. Prácticamente de eso va toda la peli. No sé si tú recuerdes, Alex, o si recuerdes alguna otra historia donde suceden este tipo de cosas. Prácticamente podemos estar hablando de que son Poltergeist. Pues sí, o sea, es lo que recuerdo de la película. Vagamente me acuerdo de algunas cosas porque la vi así como que... De hecho, creo que quería ir a ver el reboot, el remake. No sé qué fue en realidad, pero nunca lo terminé viendo y normalmente hago yo eso. Cuando voy a ir a ver una película, por ejemplo, cuando salió la de It, ese sí fue el reboot. Viejitas? Bueno, no, sí fue también un remake. No sé qué sean, uno ya no sabe qué es remake, reboot, remaster. Ya a estas alturas con tanta reedición y refrito uno no sabe qué es qué. Pero, por ejemplo, en ese caso vi la de It, la original, que me encontré con el dato de que en realidad no era una película. Posteriormente en la piratería te la vendían ya junta como una película, pero era una serie. Okay. Entonces eso era lo que hacía, ver la original. Después iba al cine y en este caso intenté hacer lo mismo, pero por alguna u otra razón ya no fui al cine y no me acuerdo bien. La llegué a ver en Netflix, pero no. Y alguna otra historia que me suene referente a esto, creo que en Leyendas Legendarias hablaron de alguna vez de un poltergeist. No, nosotros ya también habíamos hablado de uno, creo que era en Londres. Ajá, creo que era ese, creo que era el de Londres. Ajá. De una zona cercana a una iglesia que decían que estaba, o si no mal recuerdo, era literalmente en la iglesia, que era como una de las zonas más embrujadas de ese país en específico, y era un fenómeno poltergeist. Ajá, creo que era esa. No sé, algo así recuerdo, pero bueno, en fin. Sigamos. Algunos sujetos victimizados por la actividad poltergeist reportan lesiones somáticas, como lo son pellizcos, mordidas, golpes y hasta agresiones sexuales a las personas que los experimentan. Asimismo, la actividad por lo general comienza y termina de una manera abrupta. Un episodio típico puede durar desde algunas horas hasta varios meses, e incluso se ha informado de algunos que se prolongan durante años. La actividad casi siempre ocurre cuando alguien está presente, generalmente en un entorno o un agente, entre comillas, a aquel que parece servir como foco o imán de esta actividad. O sea, siempre va a estar relacionado con una persona en específico. Eso es a lo que quiere llegar este punto, que no es como que esté embrujada la casa, sino como que todo se presta. Exactamente, la persona es la que está atormentada todo el tiempo. O sea, siempre que está ella es cuando las cosas ocurren alrededor de ella. O sea, siempre es como donde está físicamente esa persona, no en general en toda la casa. Oye, ¿y si en realidad Matilda no tenía poderes telequinéticos, sino trae ahí un pinche poltergeist? Podemos hablar de eso un poquito más adelante, ya cuando vemos como todo el contexto de esto. El agente es un factor en la mayoría de los casos, tanto de los que aparecen en la teología espiritista como de los que pueden ser provocados por psicoquinesis humana. En los años 30 del siglo XX, el psicólogo e investigador psíquico Nandor Fodor elaboró la teoría de que algunos disturbios de poltergeist no eran causados por espíritus, sino por agentes humanos que sufrían una intensa ira reprimida, hostilidad y tensión sexual. Fodor tuvo éxito en demostrar su teoría en varios casos, incluyendo el famoso caso de Thornton Head, ocurrido en Inglaterra, que Fodor investigó en 1938. Se trataba de una mujer cuyas represiones provocaban un brote de fenómenos poltergeist y, al parecer, el ataque de un supuesto vampiro.
Fodor fue duramente criticado por los espiritistas, a los cuales les ganó un pleito por calumnias difundidas en uno de sus periódicos, güey. O sea, a ese grado escaló. De que ya se andaban peleando ahí los espiritistas con los científicos, güey, porque se andaban, según ellos, difamando entre ellos. Qué pedo, güey. En los años 70, otro investigador de nombre W.J. Roll comenzó a estudiar 116 casos ocurridos a lo largo de 4 siglos en más de 100 países y pudo identificar la repetición de lo que el investigador acuñó como psicoquinesis espontánea recurrente, que son efectos materiales espontáneos y explicables. También descubrió que la gente más frecuente era un niño o un adolescente cuya psicoquinesis involuntaria constituía una manera de expresar su hostilidad sin temor a ser castigado. La persona generalmente ignoraba que era la causa de los disturbios, pero secreta o abiertamente se alegraba de ellos. Su hipótesis está hoy en día tan divulgada que aparece incluso mencionada en varios libros de texto de psicología y psicoanálisis, así como en numerosos documentales de televisión. En algunos casos, la psicoterapia hace desaparecer los fenómenos poltergeist. No obstante, la noción tradicional de que la tensión sexual y las frustraciones son causas principales que dan lugar a las manifestaciones poltergeist, y esta idea ha sido plenamente explotada por la cinematografía en filmes como El Exorcista, Carrie y otros más. En cierto modo, era natural que los primeros investigadores consideraran que la pubertad, la tensión sexual y el fenómeno poltergeist estén de algún modo relacionados. Muchos de los casos de poltergeist se centran en torno a jóvenes pubertos y en ocasiones los efectos incluyen ataques de claro significado sexual. De hecho, posteriormente los casos poltergeist han sido o se han extendido hasta afectar casi en igual número a ambos sexos. O sea, no hay una brecha distinta exactamente entre hombres y mujeres. O sea, prácticamente es la misma probabilidad. Circunstancia que disminuye la posibilidad de que guarden relación con la sexualidad femenina frustrada. En algunos casos, los niños y las niñas afectadas por el fenómeno que declaran que sufrían de algún mal o varios de naturaleza psíquica. Estos pudiendo ser histeria, depresión, agresividad en exceso o por defecto en el último de los casos que conducían hacia la represión, neurosis y otras cosas que fueron examinados por psiquiatras o psicoanalistas. Un problema importante en relación con estos diagnósticos es que el psiquiatra que reconoce al niño está dispuesto o predispuesto al hallazgo de anormalidades funcionales. Por lo contrario, si el psiquiatra ignora la razón por la que se lleva al niño a la consulta, es posible que le diagnostique neurosis. Si bien es posible que el niño haya sido vuelto neurótico a causa de la persecución del poltergeist, el único modo posible de diagnosticar sería disponer de un perfil de la personalidad del niño, trazando o comenzando el trazo desde antes del comienzo de la actividad poltergeist. Y esto es como la explicación lógica del fenómeno, los análisis que se han hecho alrededor de él. Y entonces ahora sí, aquí ya podemos darle la vuelta y volver mucho al formato que teníamos antes de Totalmente Plática, porque ya no traemos nada escrito, pero cuando yo leí esta información me hizo como mucho sentido muchas de las cosas de las cuales hemos escuchado hablar, porque me hizo match inmediatamente que casi todas las historias de estas de entes como pues hasta cierto punto acosadores surgen en personas jóvenes, específicamente en la pubertad, que es, pues todos sabemos, una etapa difícil donde sí. No sé, es muy curioso porque tienes como que tanta energía, pero a veces no la puedes pues canalizar o ese tipo de cosas. Y es donde brota esto de la psicoquinesis, que es más que nada pues el poder mover cosas sin tocarlas. Y aquí es donde entra lo que te decía, que a mí se me hace muy, muy curioso, porque si bien es un fenómeno que tiene explicación científica,
no es como tan, ¿cómo decirlo? Banal el cómo te lo explican, porque dicen, sí, lo creas tú, pero chingada, no es una habilidad que todos tenemos y yo puedo decir ahorita, ay, voy a mover cualquier cosa sin tocarla. Y eso es lo interesante. No sé qué más pienses tú ahorita antes de ir con otras teorías, Alex. Pues es que eso, sobre todo la cuestión que está ligada mucho a represión sexual, me lleva a pensar entonces que los incubos y sucubos no existen. Que en realidad todo ese tiempo eres tú mismo. O sea, se puede decir que eres tú mismo, güey. Ajá, generando. Y es que ese es otro de los puntos. O sea, se generan lesiones físicas, o sea, como arañazos, mordidas. Incluso venía ahí la relación de un ataque de vampiro, o sea, los hoyos en el cuello, que al final de cuentas pues fueron provocados por un fenómeno de este tipo. O sea, sí son como cosas que inconscientemente haces, pero no las haces físicamente. Es que eso es lo curioso, que no las haces físicamente. Y estamos hablando de pues, algo que le podría ocurrir a cualquier familia y a cualquiera. O sea, tener un adolescente en casa pues prácticamente es probabilidad de tener un poltergeist por cualquier cosa, porque o sea, y justo está relacionado con el tema de la pubertad, porque pues sabemos que es la etapa donde todo el mundo es el incomprendido, el renegado de la familia. Sí. Y justamente aquí es donde se genera todo esto. O sea, el artículo lo describe como que el sujeto, el foco del fenómeno puede incluso alegrarse o estar contento por las manifestaciones, que aunque él no es consciente de que él las está provocando, y todo esto pues sigue alimentando el fenómeno. Entonces está muy cañón. O sea, prácticamente podríamos ligar muchos de los casos conocidos como pues posesiones incluso demoníacas, asociarlos hacia poltergeist, porque siempre o casi siempre eso son siento yo que ya una posesión es algo mayor, porque en un poltergeist es como un destello fugaz de energía, de sentimientos, no sé cómo llamarlo, que se me escapó, ¿no? Y provoqué que pasara algo. Pero como tú bien lo dijiste, en raros casos, como comentabas, pasó a ser algo habitual durante años, que eso sí está muy cabrón. O sea, no sé si incluso ahí era otro pedo y científicamente dijeron, no. De hecho, eso también tiene explicación dentro del artículo. No lo traje, pero sí leí todo el artículo y te puedo decir que también hicieron una relación con los fenómenos que llegan a durar más tiempo, y es porque las personas que lo están viviendo sienten que están obteniendo la atención que no tenían. De hecho, lo trataron de ligar como con la ausencia de alguno de los padres o algo así. Y sí encontraron como que es una variable, pero no es la más importante. Simplemente puede ser el sentirse por fin el centro de atención, que les están prestando atención, y eso puede ir alimentando más el fenómeno. O sea, al final de cuentas estamos hablando totalmente de problemas de salud mental y de algunas cuestiones que pueden tener ahí los Pero sujetos. ahí en ese caso ya se puede decir que se volvió una habilidad porque ya lo están haciendo conscientemente, ¿no? No, es que lo hacen inconscientemente. O sea, la atención generada a ellos les sigue pues provocando la salida de energía, vamos así decirlo, pero ellos no son conscientes de que son ellos quienes están haciendo eso. Es que eso es lo interesante del fenómeno. Está raro, güey. Sí, está raro. Y referente a lo de las posesiones demoníacas, a lo que yo iba, es a las posesiones que se dice, pues, así como muy a la ligera es una posesión demoníaca, porque ya sabemos que para el caso donde entran los exorcismos y todo eso, justamente por eso la iglesia, o quiero creer a raíz de todo esto que ya vimos, que por eso la iglesia hace esto pues como muy burocráticamente, pidiendo muchas pruebas y cosas así para estar 100% seguros de que no es este fenómeno de poltergeist, porque se pudiesen llegar a confundir en ciertos puntos, porque los dos llegan a estar muy llenos o muy cubiertos de connotaciones sexuales. Entonces,
Yo creo que por eso es que la iglesia se mete mucho en eso de tratar de superverificar la autenticidad de un caso y que no sea como tan rápido ir directamente a hacer el exorcismo, ¿no? Ok. Eso es lo que a mí me hace, Sí. lo que me hace creer. Y ahora, el caso que te dije que quería que comentáramos, o sea, ya hablamos de que pueden ser situaciones pues prácticamente de mucha... bueno, más bien muchas situaciones las que pueden generar un poltergeist. Pero pues Ujú. como común denominador o como más bien la predominante podemos decir que es la pubertad. Justamente vamos a hablar de ese fenómeno de la adolescencia donde te sientes el incomprendido y todo esto. Ujú. Vamos a hablar de dos. Ok. Hace poco, de tu lado de la familia ocurrió algo. Que asustaron muy cañón a alguien. Ajá. Justamente con tema como de mover las cobijas y cosas así. Ajá. Y justamente, si no mal recuerdo, estaba pasando como uno de estos episodios de es que nadie me quiere, nadie me apoya, todo eso. No me acuerdo bien, pero seguramente sí. Segura, sí. Entonces, pues yo creo que puede ser allá. Y la otra, varias de mis... De cuando tú vivías en los edificios de acá adelante, Ujú. yo recuerdo que varias veces, y también te pasó a ti, escuchamos que cerraban puertas, que abrían puertas, o sea, Ujú. como cosas extrañas, interferencia en la tele y todo eso. Y haciendo memoria, yo estaba pasando por esta etapa, pero al 1000, güey, del incomprendido, del chinguen a su madre Sí. todos. Entonces, pues puede ser que inconscientemente yo estaba ahí Conozco a un señor de 45 años que seguramente su casa esté embrujadísima, güey. ¿O no? ¿45? Sí, no sé cuántos. No pero sé. Creo que ya sabes quién es, ¿no? Pues puede ser. Pero o sea, haciendo esa conexión con cosas que nos han pasado, pues puede ser, oye, o sea, puede ser el testimonio más cercano, güey, a una de estas manifestaciones que nosotros las que estábamos considerando como de otro tipo, cuando pueden tener esta explicación que te digo, al final de cuentas no dejan de ser fenómenos, yo los llamaría supernaturales porque pues no es algo común, pero tiene una explicación. Entonces pues, es curioso y seguramente muchas de las historias que tienen los escuchas ahorita las puedan estar relacionando hacia este tipo de fenómeno. O sea, cosas que salen volando, platos, vasos, sillas que se mueven, muebles que levitan, ese tipo de cosas. Traten de hacer la conexión y buscar si había ahí, sobre todo, un adolescente incomprendido en sus casas en ese momento. Sí, es un buen punto. Y es que este pedo es un agujero de conejo. Sí. Porque si ya científicamente se está hablando que esto es posible y tiene una explicación, entonces también cómo explica la ciencia el hecho de que tus sentimientos, pensamientos, energía que vayas acumulando pueda llegar a transmitirse en algo físico. ¿Me entiendes? Ajá, sí. Pues eso quiere decir entonces que nuestros pensamientos también son materia, quizá. O sea, no sé, me la estoy chaqueteando. No se vayan allá. Es que no. O sea, es algo que estoy quizá pensando, asimilando, tratando de procesar cómo entenderlo. Pero entonces, si llegásemos a tener cierto dominio de ese tipo de energía, se podrían hacer cosas muy cabronas, güey. Pues mira, a mí creo que es lo que estaba tratando de explorar y explotar la CIA con todo esto de la MK Ultra. Justo eso es a lo que voy, justo eso es a lo que iba. Seguramente hay un programa o incluso el MK Ultra puede estar ligado a eso. Recordemos que el MK Ultra no era nada más el tratar de lavarle el cerebro a las personas en masa, sino justo como de tener personas que tuvieran ciertos poderes mentales, por así decirlo. Entonces yo creo que sí, justo ellos estaban como intentando tratar de entrenar esta parte que pues podemos decir que todos tenemos,
o todos podemos ser propensos a y utilizar la voluntad, porque, repito, el fenómeno poltergeist es una salida, vamos a llamarlo, de energía involuntaria que provoca todo esto. Pero justo si se pudiese hacer a voluntad, pues estaría muy cabrón. Y no me extrañaría que la CIA haya intentado pues irse por esa vertiente. O sea, han salido tantas cosas de la CIA que a este punto no me extraña nada. Seguramente sí lo hicieron. Ajá. Sí. Entonces, seguramente esa fue una de las vertientes. Y aquí también podemos hablar brevemente de un caso que yo estoy guardando ahí como para más adelante, que quiero que hablemos como específicamente de ello. Pero hay una persona por ahí que se llama, ahorita te voy a decir cómo se llama, porque obviamente no tengo el nombre ahí acá en la mente, pero lo tengo por acá anotado. Acá está. Hay una persona, una mujer que se llama Nina Kulagina, que es de origen ruso. Y es... ¿La niña del bosque? No, no sé si del bosque. No conozco, no he investigado su caso a fondo. O sea, solamente alguna vez lo vi, me llamó la atención y quiero por ahí hacer un episodio juntándola a ella con otros personajes. Pero ella es una persona, creo que es de origen ruso, que estuvo trabajando, es que no me acuerdo si fue con la KGB o con la CIA, pero la estuvieron investigando porque tenía poderes telequinésicos. O sea, ella podía mover objetos a voluntad, lo hacía conscientemente. Y hay videos de ella moviendo cosas, hay estudios serios que le hicieron a ella y nunca pudieron como desmontar que fuera una farsa. Entonces... Yo creo que ella sí fue una de las personas que tenía un control sobre esta situación. Entonces, pues podría ser uno de los casos a lo mejor de estas personas. Ok, no, es que yo te decía seguramente si has visto esta imagen, hay una, es viejísima, güey, en Google, una imagen de una niña flotando en un bosque. Ah, chinga, ¿no? A lo Max de Stranger Things. Anda más o menos así. Y se supone que era una niña que tenía como habilidades y alguien logró tomarle una foto por ahí en los 80s, 90s, si no me recuerdo. ¿Sabes? Ajá. También me acabo de topar con otra persona que de hecho, ay, perdón, ya le pegué el micrófono. Voy a ver si lo encuentro por acá. Es un brujo. Es un brujo de alguna de estas como comunidades remotas que hace muchos años lo grabaron, creo que no sé si fue de National Geographic o de Discovery. O sea, mandaron como unas personas allá a la tribu y lo grabaron levitando, güey. Y le hicieron así como tomas por todos lados para tratar de buscar cómo estaba haciendo el truco. Y no lo pudieron notar. O sea, es prácticamente como una de las pruebas más fehacientes de que una persona puede llegar a volar. Y digo, no es que vuele como Superman, sino simplemente despegar los pies del piso, pues yo creo que como unos 30 centímetros. Pero mientras está haciendo eso, está como en un estado de trance y está haciendo unas gesticulaciones muy extrañas. Y hace una preparación de meditación muy cabrona antes de hacer eso. Entonces... pues yo creo que también es parte de este fenómeno, ¿no? O sea, me podría imaginar que es así. Sí. Pero... y esto nos abre la posibilidad, así como en algún momento pensé lo de los tulpas, que seguramente todo era un tulpa, porque le proporcionabas esa habilidad de tener vida propia. Seguramente entonces, pues los poltergeist también por ahí tengan algo que ver con muchas de las cosas que en realidad pensamos que son más demoníacas o fantasmales. Ajá. Del infierno. Es que es lo que te digo, o sea, ya poniéndote como a pensar todos estos fenómenos de casas embrujadas y cosas así, como que siempre van más enfocados hacia una persona. O sea, no es como que nada. Digo, sí hay sus excepciones, obviamente, donde a lo mejor hay casas que están deshabitadas porque justamente cualquier persona que llega a vivir ahí no puede pasar mucho tiempo tranquilo. Pero hablemos de otros casos donde
son como que fantasmas que atormentan a una familia, después venden la casa y ya se acabó el problema. Ujú. Pues estamos hablando de que no es el lugar, es una persona la que está ocasionando todo. Sí. Y yo creo que es la mayoría de los casos. O sea, creo que hay más casos de poltergeist que de casas embrujadas, de posesiones demoníacas verdaderas o cosas así. O sea, Sí. yo creo que podemos hablar de que es el fenómeno paranormal dominante en esta cuestión. Cualquier caso que conozcan así como de ¿cómo decirlo? Como de apariciones, acoso y todo eso de fantasmas, yo creo que lo podríamos ir desmenuzando un poquito hasta llegar a la conclusión de que todo puede ocurrir cuando en específico hay una persona, o todo ocurre alrededor de esta persona, no tanto en general al lugar físico. ¿Y tú exiliarías a esa persona? Como de, no, güey, por ti espantanos. Ya la verga, güey. Lo corren de la casa, ¿no? Es que ese es otro tema, güey. Aquí podríamos hablar de que todavía se podría generar más rechazo hacia esa persona cuando lo que están diciendo las evidencias es que pues, tiene que recibir apoyo. O sea, se habla aquí de que cuando esta persona recibe ayuda psicológica, prácticamente el fenómeno desaparece. Y así se estudió. Entonces, aquí entra el dilema porque pues, o sea, digo, esta es una información que pues apenas yo conozco. Obviamente Sí. no puedo asumir ni puedo esperar que todo el mundo la conozca. Entonces, de por sí, el tema de la salud mental sigue siendo Muy importante. muy tabú en nuestra Sí. sociedad. Ah, bueno, ok. Entonces, pues imagínate, todavía estaríamos hablando Sí. de que nuestras actuales formas de pensar y de actuar orillan a seguir con estos problemas. En vez de que la persona reciba ayuda, seguramente la estén tachando justamente como de, es que no mames, por ti están pasando cosas, mejor vete para allá. Mejor, y terminan renegando más a esta persona, que justamente por eso se pueden dar los casos. Ok. Y se pondría peor la cosa, ¿no? Se Yo podría creo que- poner peor. Sí. Ok. Ujú. Pero pues, ya aquí nos podemos seguir, como bien dices, esto es un agujero de conejo, y pues referencias a este fenómeno hay en varios lugares. O sea, ya lo mencionábamos, la película de Carrie, que yo creo que es una de las más famosas, la propia película de Poltergeist. Matilda. La de Matilda, justamente, que creo Porque que es una niña rechazada por sus papás. Y te pones a pensar. Ujú. Y que sí sufre de acoso en la escuela por parte de una maestra, y justamente como que la furia va hacia ella y ella se alegra de todo esto. Entonces, Ujú. sí podríamos hablar de que es un fenómeno ahí relacionado. Yo no englobaría el exorcista en este grupo, porque pues ahí sí estamos hablando de que hubo esta intervención de la iglesia justamente después de analizar las circunstancias de la persona. Entonces yo Ujú. ese sí no lo englobaría ahí, pero pues digo, tampoco Amityville la podremos englobar allá. Pero no sé qué otras películas se te vengan ahorita en la mente que pudiesen estar como relacionadas hacia ese ese Ahí fenómeno. no sé si entra aquí. No la he visto, o sea, sí la he visto, pero vagamente me acuerdo. La de Hasta el viento tiene miedo. Es que son Ujú. puras adolescentes, güey. En un internado, o sea, digamos que Ajá. están sometidas Están abandonadas por Sí, güey. sus familias. Sí, Pues podría ser. Ok. Y de hecho esa también le hicieron remake hace no mucho, ¿no? sí. Sí, y creo que sí. hasta donde sé no es tan malo. No la he visto. Pues en su momento, yo tampoco. O sea, he visto la original así como por partes. Luego la pasaban en el 2. Ujú. Pero pues no la he visto completa. Sí, pero sí podría ser parte de esto. O sea, no me queda como tanta duda al respecto de eso. No sé si quieras que nos sigamos con esto, Alex, o ya le paramos. Podemos dejar un episodio cortito, pero interesante. Pues yo creo que ya con eso, ¿no? No. Sí, o sea, creo que puede quedar muy abierto a causar ahí
¿cómo decirlo? Una intriga para que cada quien investigue más. O sea, les digo, pueden buscar ese artículo escrito. Ahorita les voy a decir de nuevo por quién está escrito, por si lo quieren buscar, porque son 20 páginas de información como este tipo, haciendo referencia a estudios y todo esto. Que les digo, o sea, no es que por tener una explicación científica deje de ser interesante o supernatural o paranormal, porque pues al final de cuentas, a ver, háganlo. Entonces ese es el chiste. El artículo es de Alejandro Parra y se llama Actividad Poltergeist, y les digo, está relacionado como a un nombre de una persona. Yo creo que con que busquen así, sin ningún problema lo pueden encontrar, y es un archivo PDF, o sea, no hay imágenes, nada. Son como 15, 20 páginas de puro texto haciendo referencia a artículos. Entonces, pues ahora sí, Alex, sin nada más que agregar, nos despedimos y nos vemos la siguiente semana, ¿no? Así es. Bye. Bye.